pueden ser también microorganismos, como un sistema de defensa, ¿sí? Y entonces eran vías contrarias. Una salía y la otra ingresaba. Bien. Disculpen que pase rápido, pero esto ya lo vimos. Vamos a llegar a la parte que nos corresponde el día de hoy. Que si se recuerdan, justamente nos quedamos acá. Estábamos estudiando la biosíntesis de todos los componentes de membrana. Específicamente, habíamos visto ya la de los lípidos. Habíamos visto el detalle de cómo es que se sintetizaban estos lípidos de membrana y llegaban hasta su lugar final. Y ahorita nos vamos a centrar en la biosíntesis de proteínas, porque si se recuerdan, también eran uno de los componentes importantes de membrana. Bien, chicas, entonces vean acá. Tenemos nuestro núcleo, ¿verdad? A la par del núcleo está el retículo endoplásmico. Si se dan cuenta, este es el rugoso. ¿Por qué? Porque todos estos puntitos rojos, vean, corresponden a los ribosomas, ¿sí? Importante, ¿qué sucedía ahí? Dijimos la clase pasada, su función principal era la síntesis proteica, ¿verdad? Que se lleva a cabo en los ribosomas. Entonces, una vez se ha sintetizado la proteína, se tiene que transportar. ¿A dónde? Hacia el aparato de Golgi. Porque si ustedes recuerdan, el aparato de Golgi era una serie de cisternas en donde la función que llevaban a cabo era la modificación de las proteínas, ¿sí? Bien, importante recordar, este aparato de Golgi, ¿sí? Va a estar constituido por una membrana que, como todas las membranas biológicas, está formado ¿por qué? Por una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Y entonces va a tener justamente las mismas propiedades que tienen el resto de las membranas, quiere decir que tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. Bien, a través de esta red de membranas, las proteínas recién sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso sufren una serie de modificaciones en donde se pueden agregar, por ejemplo, azúcares, y entonces esto llamamos que sufre un proceso de glicosilación, ¿sí? Y una vez ya está lista la membrana, ¿qué pasa? La vamos a enviar a su destino final. En este caso va a ser un transporte a través de una vesícula, ¿sí? Y vean acá, chicos, aquí ya pueden ver ustedes la cadena de aminoácidos, ¿sí? ¿Con qué? Con un grupo o un residuo de azúcar, ¿sí? Entonces acá les dice, miren, una cadena de oligosacáridos, ¿sí? Entonces esto se transporta ¿hacia dónde? Hacia la membrana plasmática. Aquí hay una fusión de membranas y finalmente, ¿qué pasa, chicos? Esta proteína ya está en su destino final, es decir, a nivel de membrana plasmática, ¿sí? ¿Cómo le llamaríamos a esta proteína, chicos? Eso creo que lo vimos en la clase de membranas. ¿Qué nombre recibiría? ¿Era la proteína integral? No. Ajá, muy bien, Melissa, es una proteína integral porque se dan cuenta que es una proteína que atraviesa esa doble capa, ¿sí? Tiene una parte hidrofóbica que justamente está en medio de la bicapa, una parte hidrofílica que está a nivel de citosol y su cadenita aquí de azúcares que sale al exterior. Puede funcionar, por ejemplo, como un receptor. Entonces, esta recibiría también el nombre de una glucoproteína. ¿Por qué? Porque es una proteína que va a tener un grupo de carbohidratos, ¿sí? Ya si lo queremos ver el proceso muchísimo más a detalle, vean acá esta imagen, tenemos nuestra célula eucariota, fijémonos que acá está el núcleo, envoltura nuclear, y ¿qué tenemos? Tenemos retículo endoplásmico rugoso, y posteriormente tenemos el aparato de Golgi. Entonces dijimos que a nivel de retículo endoplásmico rugoso se van a sintetizar todas las proteínas, lo pueden ver aquí en color verde, ¿sí? Y estos puntitos como de color azul
son los ribosomas, entonces se sintetizan y tenemos diferentes síntesis de proteínas, desde proteínas secretoras, es decir, que se expulsan, proteínas de membrana, proteínas lisosómicas, ¿sí? Entonces vean, están representadas por triángulos de diferentes colores o cuadrados. Independientemente sea el tipo de proteína, esta va a pasar a través de vehículos, que son las vesículas, ¿a dónde? Al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, vean, hay diferentes compartimientos, chicos, donde se van a ir haciendo modificaciones. Esta imagen me gusta bastante porque, vean acá, por ejemplo, en este compartimiento dice que pasa la fosforilación de la manosa. Pero luego acá hay una remoción de la manosa, luego un proceso de glucosilación terminal, sulfación y fosforilación, ¿sí? Todos estos procesos de modificación ocurren dentro del aparato de Golgi y una vez está lista la proteína, ¿qué va a pasar? Se va a empacar en pequeñas vesículas, ¿sí? Y estas vesículas la van a llevar hacia su destino final. Importante, chicos, y hoy lo vamos a ver, es que ustedes pueden notar que unas vesículas, por ejemplo, no están recubiertas de nada y otras están recubiertas de estas moléculas como color fucsia que representan la clatrina, y este es como un indicador que va a definir hacia dónde se va a dirigir esa vesícula, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, miren, estas proteínas van para lisosoma. Estas van directamente a exocitosis y estas van hacia un gránulo secretorio, ¿sí? Bien, ¿dudas con la biosíntesis de proteínas, chicas? O chicos, perdón. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a pasar a otro subtema que va a ser el tráfico a través del sistema endomembranoso, es decir, cómo es que funciona este sistema de transporte. Entonces, otra vez nos vamos a situar en la imagen. Quiero que ustedes observen núcleo, envoltura nuclear, luego viene el retículo endoplásmico rugoso, donde, insisto, ¿verdad? Ahí se lleva a cabo la síntesis de proteínas, aparato de Golgi, y luego ustedes pueden ver una serie de vesículas que transportan todo este contenido. Bien, importante acá diferenciar que vamos a tener dos tipos de transporte, ¿sí? A nivel vesicular. El primer transporte va a ser el transporte anterógrado, ¿sí? Es decir, este, miren. ¿En qué va a consistir este transporte? Este va a mover moléculas y orgánulos desde el cuerpo celular, puede ser desde el retículo endoplásmico, hacia la periferia. Como se dan cuenta acá, miren, este transporte anterógrado viene desde vesículas del retículo endoplásmico, pasa hacia el aparato de Golgi, hay vesículas del aparato de Golgi y luego hay vesículas secretoras. ¿Y qué es el proceso final? Exocitosis, es decir, la expulsión de estos componentes. Pero por el otro lado tenemos un transporte retrógrado, ¿sí? En este caso va a realizar un movimiento inverso. Entonces lo que hace va a ser devolver, ¿sí?, desechos o señales moleculares al centro de la célula. Véanlo acá. Hay procesos involucrados como la endocitosis, en donde se ingresa material a la célula, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, se une con un endosoma temprano, con un endosoma tardío, se unen con lisosomas y se da la digestión, ¿sí? De igual forma, hay transporte retrógrado desde vesículas del aparato de Golgi hasta el retículo endoplásmico, ¿sí? Básicamente tenemos una vía que sale, que sería el transporte anterógrado, y una que ingresa, que sería el retrógrado, ¿sí? Bien. Este transporte va a tener ciertos vehículos que van a ser las vesículas transportadoras, las cuales las vamos a clasificar principalmente por la proteína que las cubre, ¿sí? Y que va a facilitar no solo su formación, sino también va a determinar el destino de las moléculas que lleva, ¿sí? Es como que si esas proteínas de cubierta fueran una guía que les dice hacia dónde tienen que ir.
En este caso vamos a tener 3 tipos de vesículas transportadoras, chicos. Las vesículas que están recubiertas por clatrina, ¿sí? Estas se forman a nivel de membrana plasmática y aparato de Golgi, y su función va a ser la endocitosis, es decir, la entrada de nutrientes, pero también el transporte de enzimas hacia los lisosomas. También tenemos vesículas recubiertas por COP1, las cuales se forman a nivel de aparato de Golgi, y su función es el transporte retrógrado. ¿Qué quiere decir esto? Que va hacia adentro de la célula. En este caso, funciona para que haya una devolución de proteínas desde el aparato de Golgi hasta el retículo endoplásmico, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las vesículas recubiertas con COP2, las cuales se forman a nivel de retículo endoplasmático, y estas van a tener la función inversa a las COP1, ya que van a llevar a cabo el transporte anterógrado, ¿sí? Es decir, van a sacar, van a expulsar moléculas de la célula. Entonces llevan proteínas y lípidos sintetizados hacia el aparato de Golgi y hacia el exterior. Véanlo acá. Tenemos esta tablita que nos indica el tipo de vesícula, porque está recubierta, puede ser por clatrina, COP1 o COP2, dónde se origina y hacia dónde va, ¿sí? Entonces, fijémonos ahorita en las moléculas de clatrina. Las moléculas de clatrina dijimos que se originan ya sea a nivel de membrana plasmática, como ustedes lo pueden ver acá, o a nivel de la cara trans del aparato de Golgi, ¿sí? Cualquiera de las dos, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Dirigirse hacia un endosoma temprano. Posteriormente, este endosoma se convierte en un endosoma tardío que se fusiona con lisosomas, ¿sí? Bien, tenemos las moléculas de COP1, las cuales se van a originar a nivel de aparato de Golgi. En este caso, el destino de estas COP1 va a ser ya sea el mismo aparato de Golgi, diferente cisterna, pero mismo aparato de Golgi, o el retículo endoplásmico, ¿sí? Y finalmente tenemos a las vesículas COP2, las cuales se van a originar a través del retículo endoplásmico y hacia dónde se dirigen, hacia el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, si por ejemplo se les pone un esquema en donde se indica qué tipo de vesícula es y por qué está recubierta, ustedes en teoría tendrían la capacidad de decir de dónde viene esa vesícula y hacia dónde va, solo en base a qué tipo de proteína recubre a la vesícula, ¿sí? Bien. Hablando propiamente de transporte vesicular, chicos, estas vesículas que van a transportar, pues diferentes moléculas, partículas grandes, gotas de líquido, nutrientes, desechos, ¿sí? Es importante que cuando este transporte vesicular se da a nivel de membrana celular, pueden sufrir dos procesos, exocitosis o endocitosis, y vamos a ver cada uno de ellos. Bien. Entonces, aquí les hablaba justamente, procesos de endocitosis pueden haber de distintos tipos, por ejemplo, de pinocitosis y de fagocitosis, procesos de exocitosis, y seguramente esto es un concepto nuevo, transitosis, ¿sí? Esta transitosis a lo que se refiere es el paso, por así decirlo, de una sustancia, ¿sí? Que va a atravesar todo el citoplasma de una célula, ¿sí? Entonces, no simplemente es que atraviese la membrana y se queda dentro de la célula, sino que va a atravesar todo el citoplasma, la transitosis, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con la endocitosis. La endocitosis es un proceso por el cual van a entrar a la célula solutos, moléculas y partículas. En este caso se puede llevar a cabo a través de 3 diferentes procesos. Un proceso de fagocitosis,
pinocitosis y fagocitosis mediada por receptor. Esos son los 3 tipos de endocitosis que existen. Bien, ¿en qué se diferencian? En el caso de la fagocitosis, nos va a servir para partículas de gran tamaño, por ejemplo, bacterias. Y de hecho, este mecanismo es bien importante a nivel de células del sistema inmune. Véanlo acá, justamente en la primera imagen. Tenemos el medio extracelular, membrana plasmática, ¿y qué pasa? La célula, por ejemplo, un neutrófilo o un monocito se encuentra con una bacteria y entonces lo que va a hacer es generar unos pseudópodos que van a englobar a esta bacteria, ¿sí? ¿Para qué? Para formar una vesícula. Y a esta vesícula la vamos a llamar fagosoma, ¿sí? Posteriormente van a ver que se va a unir con unos lisosomas y lo que va a pasar es que degrada la bacteria, ¿sí? Bien, por el otro lado tenemos un proceso de pinocitosis en donde lo que se ingresa son partículas en solución. Vean acá, tenemos el medio extracelular, tenemos estas moléculas en color azul y entonces sucede lo mismo, ¿verdad? Se forma una invaginación a nivel de membrana y se forma la vesícula. ¿Para qué? Para llevar esa partícula hacia el interior de la célula. Y finalmente, chicos, fagocitosis mediada por receptor, que es un mecanismo altamente específico, el cual va a utilizar receptores de membrana. ¿Para qué? Para reconocer a la molécula que va a ingresar, ¿sí?, a nuestra célula. Bien, entonces vamos a ver cada uno de estos procesos. Tenemos el proceso de fagocitosis, seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, que es una ingestión celular. En este caso, ¿qué va a ingerir? Partículas de un tamaño específico mayores a 0.5 micras de diámetro. ¿Qué pueden ser estos, chicos? Bacterias, residuos celulares, agregados macromoleculares, ¿sí? Entonces vean acá en la imagen. Justamente esta bien podría ser una célula del sistema inmune, la cual detecta y reconoce que hay una bacteria, un cuerpo extraño, y entonces inicia el proceso de fagocitosis. Forma este tipo de pseudópodos que justamente ustedes lo pueden ver acá o en esta imagen también. Vean, se mira un neutrófilo y cómo esos pseudópodos van a englobar a esas bacterias y se forma el fagosoma que yo les decía. Acá está, ¿ven? Entonces, este fagosoma se va a unir, ¿sí?, o fusionar con lisosomas, ¿sí? Y entonces se forma lo que conocemos como fagolisosoma. En este caso, estos lisosomas contienen un montón de enzimas que van a ayudar a degradar enlaces de pared celular, de membrana celular, y por ende van a destruir ¿a quién? A la bacteria. Entonces vean acá, sucede el proceso de lisado de la bacteria y posteriormente aquí quedan solo cuerpos residuales. Estos cuerpos residuales se van a expulsar por un proceso de exocitosis, ¿sí? Entonces, acá tenemos otra imagen que nos explica la fagocitosis. Vean, tenemos una célula del sistema inmune, por ejemplo, que encuentra una partícula de material extraño. Entonces, ¿qué hace? Activar la formación de pseudópodos para englobarla, ¿sí? Y entonces esta partícula extraña es fagocitada, ¿sí? Y queda dentro de, ¿qué dijimos? De un fagosoma. A este fagosoma se le fusiona unos lisosomas, ¿sí? Y se convierte en un fagolisosoma, que es lo que pueden ver acá. Entonces, en este caso, todas las enzimas contenidas en ese lisosoma van a digerir o degradar este material extraño y finalmente se produce un cuerpo residual. Este cuerpo residual se va a expulsar en forma de vesícula a través de exocitosis, se libera todo el material, como ven acá, ¿sí? Y así el sistema inmune tiende a destruir a las bacterias. Es un mecanismo de defensa inespecífico, pero que es bastante efectivo para matar bacterias u otros cuerpos extraños, ¿sí? Bien, tenemos la endocitosis mediada por receptor
en este caso dijimos que a nivel de membrana, chicos, van a haber ciertos receptores, pueden ser proteínas transmembranas, que van a reconocer a las partículas, ¿sí? Una vez haya un reconocimiento de esas partículas, perdón, va a haber una invaginación de membrana, si se dan cuenta acá y justamente en la micrografía, ¿sí? Entonces, en esa invaginación van a estar todas esas partículas que queremos endocitar y posteriormente hay un cierre, ¿sí?, de la membrana y se forma ya la vesícula. Importante acá que ustedes se fijen que esta vesícula está recubierta de clatrina, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, dijimos que las vesículas recubiertas por clatrina, ¿de dónde venían? De membrana plasmática, ¿sí? Y este es un ejemplo de esto mismo, ¿sí? Bien, luego tenemos el proceso de exocitosis, a la inversa de la endocitosis, que era ingresar material, aquí expulsamos material. En este caso, tenemos las vesículas que se van a acercar a nivel de membrana plasmática y se van a unir a unas proteínas, las proteínas del complejo SNARE, ¿sí? Vean, hay una proteína de SNARE en membrana y hay una proteína SNARE en la vesícula. Esto es lo que va a permitir el reconocimiento, ¿sí? Específicamente, hay una que se llama V-SNARE, que se encuentra en la membrana de la vesícula que viaja, o sea que sería esta, y luego se va a unir a nivel de membrana plasmática, ¿sí? Y esta se llama T-SNARE, ¿sí? Bien, hay ese reconocimiento, una vez se reconocen, se empieza un proceso de fusión de membranas, ¿sí? Véanlo acá, acá está el reconocimiento, y luego acá está la fusión de membranas, ¿sí? Posteriormente, una vez se han fusionado, hay una ruptura de la membrana plasmática, como pueden ver aquí en la imagen, y se libera el contenido de las vesículas, ¿sí? Importante que hay una integración de la membrana de la vesícula hacia la membrana plasmática, porque si recordamos, tiene la misma composición, es decir, una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Bien, estuvimos hablando bastante acerca de los lisosomas, pero realmente, ¿qué son? Pues son un organelo membranoso que va a estar dentro de vesículas de tamaño variable, ¿sí? De 0.5 micrómetros de diámetro y que se forman en el aparato de Golgi en la cara trans, es decir, la que está más alejada del núcleo, ¿sí? Es importante mencionar que va a tener proteínas de membrana luminal, quiere decir que están hacia adentro, que están altamente glicosiladas. ¿Por qué? Porque constituyen una cobertura de carbohidratos que va a proteger lo que llevan dentro, ¿sí? Vean acá, tenemos justamente un dibujo de un lisosoma. Tenemos su membrana, enzimas, que es justamente lo que tienen adentro los lisosomas, y además de esto, las proteínas transportadoras, que les indica también hacia dónde va el lisosoma. Bien. Estos lisosomas, como ya bien dije, pues tienen enzimas que son de tipo hidrolasas ácidas, tienen alrededor de 40 tipos, imagínense, eso es bastante, y van a degradar casi la totalidad de las moléculas orgánicas que ingresan o incluso se acercan a la vesícula. En este caso, aquí les dejé una tablita con diferentes tipos de enzimas que podemos encontrar dentro de los lisosomas. Por ejemplo, tenemos una fosfatasa ácida, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, catepsinas, colagenasas, y cada una de esas enzimas se va a encargar de degradar substratos diferentes. Por ejemplo, en el caso de la catepsina, que degrada proteínas, colagenasa, colágeno, y así existen un montón de enzimas que le van a ayudar a los lisosomas a cumplir su función, que es básicamente degradar. ¿Sí? Vean acá, chicos, tenemos un gráfico que nos ilustra justamente la función de los lisosomas. Entonces, quiero que nos fijemos, aparato de Golgi, ¿sí? Este aparato de Golgi en su cara trans, que es esta,
¿qué va a producir? Lisosomas, ¿verdad? Un lisosoma primario. Entonces ya está un organelo listo para utilizar con todas sus enzimas acá adentro. A nivel de membrana plasmática, ¿qué está sucediendo? Vean acá, tenemos estas partículas extrañas, la célula las reconoce, pónganse que son una bacteria, y entonces, ¿qué sucede? Un proceso de endocitosis, específicamente fagocitosis, es decir, las ingresa, ¿sí? Las ingresa, se forma un fagosoma, como dijimos, y este fagosoma se iba a fusionar ¿con qué? Con lisosomas, para formar un fagolisosoma, ¿sí? Ahí cuando se forma el fagolisosoma, las enzimas empiezan a degradar y se produce un producto de digestión o cuerpos residuales que eventualmente a través de un proceso de exocitosis son liberadas al ambiente extracelular, ¿sí? Bien. Funciones de los lisosomas, varias, desde fagocitosis, es decir, ayudar al sistema inmune, por ejemplo, a eliminar bacterias. Justamente acá lo pueden ver, cómo fagocita una bacteria y posteriormente se une con los lisosomas y la degrada. Procesos de endocitosis, acá ustedes pueden ver cómo hay vesículas endocíticas que se unen a lisosomas para degradar el material. Procesos de autofagia, es decir, cuando un organelo ya no está funcionando adecuadamente o tiene algún error, pues la célula automáticamente lo tiene que eliminar. Entonces se forman vacuolas autofágicas que se unen con lisosomas y degradan este organelo. Y finalmente también sirve para procesos de exocitosis, en donde vamos a liberar al medio extracelular estas enzimas o hidrolasas ácidas, ¿sí? Bien, ya casi para terminar, chicos, los lisosomas la verdad que son un súper organelo a mi parecer, la verdad que cumplen funciones muy importantes a nivel de la célula, pero también, si así lo quieren ver, pueden ser hackeados. ¿Por qué? Porque a través de diferentes mecanismos virales ellos pueden secuestrar nuestros sistemas endomembranosos y justamente estos virus entran a través de la membrana, ¿mediante qué? Mediante vesículas, ¿sí? Y posteriormente ya adentro liberan su contenido de ADN. Entonces, cuando liberan su contenido de ADN, el retículo endoplásmico puede empezar a elaborar proteínas, ya no para nuestras células, sino para el virus, ¿sí? Este es un mecanismo viral bastante estudiado y en este caso, el VIH es uno de los mejores ejemplos que se pueden dar acerca de este proceso. Bien, chicos. Entonces, vean, acá hay un meme que dice el ayudante de limpieza de la célula, que es el lisosoma, y dice mantenga la célula limpia. ¿Por qué? Porque básicamente él degrada un montón de moléculas o bacterias, ¿sí? Bien, chicos. ¿Dudas al momento?